Bueno, buenas tardes. Tuvimos unos pequeños errores técnicos. Comprueben nada más que nos están escuchando para dar inicio a la segunda sesión. La vamos a retomar desde un principio por si hubo cosas que no se escucharon o que no quedaron claras. ¿Sí? Entonces, si hay problemas otra vez con el audio, por favor les pido que nos lo hagan saber para solucionarlo. Bueno, vamos a ver qué hay en esta sesión 2 sobre el taller Inventa tu lengua. Tomemos qué hay detrás de un conlang. ¿Qué sucede con las lenguas inventadas y las historias personales? Como les estaba comentando, todos tenemos un por qué nos gustaría inventar una lengua. Todos tenemos una historia particular, nos llama la atención algo sobre el por qué nos gustaría inventar una lengua. Y esa razón depende únicamente de ti. Sin embargo, hay una segunda razón, una historia imaginaria. Por un lado tenemos las historias personales, el por qué nos gustaría inventar esa lengua, y la historia imaginaria. Con relación a la historia imaginaria, tenemos que tomar en cuenta 6 aspectos de los cuales vamos a abordar lo del conlang. La historia de los hablantes, los aspectos geográficos, las cuestiones sociales, las cuestiones culturales, el entorno natural y la fisiología de los hablantes. Entonces, todos esos aspectos se van a resumir para crear esa sociedad imaginaria o esos aspectos que vamos a tomar en cuenta para crear nuestra lengua, para que nuestra lengua quede detallada con respecto a lo que nosotros estemos imaginando. Un ejemplo de ello nos lo dio Tolkien. Tolkien en su historia menciona que los elfos aprendieron a hablar y con relación a la aparición de diferentes dialectos o las influencias que recibieron de otros pueblos. Entonces, este ejercicio tienen que hacerlo en estos días, definir de cuál es la manera en la cual ustedes van a crear esa sociedad ficticia donde pueden usar esa lengua que ustedes van a crear, con el fin de que se les facilite de una mejor manera la invención de su lengua, la creación de su lengua. Entonces, para dar inicio a esta segunda sesión, vamos a iniciar con el cómo nace una lengua. Vamos a comenzar el cómo nace una lengua, explicando cómo nace una lengua. Cualquier duda, cualquier pregunta, cualquier sugerencia, si hay alguna falla técnica, por favor háganoslo saber y nosotros vamos a estar al pendiente. Vamos a retomar una cuestión de la ciencia ficción. Aule el Bala creó una lengua a voluntad para la raza de los enanos. Es uno de los dioses que aparece en la saga de Tolkien, y él les dio a los enanos forma a partir de la tierra y las piedras, y les inventó y les enseñó su idioma. Este idioma llamó Kuzul. Entonces, es así que los dioses que nosotros podemos tener en nuestras diversas historias, a dioses, la magia, poderes que puedan existir en los mundos o quizás no puedan existir en los mundos. Es así que tenemos que tener muy claro cómo nacen las lenguas para posteriormente saber cómo podemos modificar o cómo podemos hacer que nuestra lengua tome vida. Pero realmente, ¿cómo surgen las lenguas en la vida real? Las lenguas no nacen así de pronto, eso es lo que tenemos que tomar en cuenta. Las lenguas pasan por un proceso de evolución y pasan por procesos de cambios, entonces que vienen de lenguas anteriores. Las lenguas no nacen espontáneamente, las lenguas no nacen con un chasquido de dedos. Las lenguas van cambiando, las lenguas se van modificando, las lenguas se van evolucionando. Como por ejemplo, el español que actualmente hablamos procede del español medieval, y este procede del latín hispánico, y este procede del latín clásico, y este procede del itálico, y este procede del protoindoeuropeo, y así sucesivamente se van sumando una generación de cambios o varios cambios en las lenguas a través de las diversas generaciones. ¿Cuántas generaciones se necesitan para que una lengua cambie? Eso es dependiendo de cuál es el contexto social, cultural, geográfico en el cual se encuentra cada una de las lenguas. Por ejemplo, en algunos aspectos pueden ser 20 generaciones, en otros pueden ser 60 generaciones, todo depende de qué tan aislada esté la sociedad. Por ejemplo, una sociedad más aislada puede ser más conservadora, mientras que una sociedad más que está en influencia o está en contacto con otras sociedades puede producir mayor cantidad de cambios.
¿sí? Entonces la pregunta es, ¿qué tan rápido tiene que cambiar la lengua que yo invente? Si es una primera práctica, la lengua que vaya a inventar en un inicio pues puede tener cierto tipo de características. Con el futuro o con el tiempo esas lenguas va a empezar a modificarse, voy a empezar a agregarle nuevos rasgos. Voy a empezar a agregarle nuevos rasgos, va a empezar a generar nuevos elementos, tanto lingüísticos o elementos. Es decir, ustedes sus lenguas van a tener tiempo, va a ser esto una primera base para crear una lengua. ¿Sí? Esa va a ser una primera base para crear una lengua, la cual se puede estar modificando con el paso del tiempo. Entonces, estas lenguas van a tener a modificarse con relación a cómo se están modificando las lenguas naturales, ¿sí? Ya que nunca van a terminar de crecer y todo el tiempo se van a estar cambiando, evolucionando, modificándose. Un aspecto que hay que tomar en cuenta es el aspecto geográfico, es decir, el grado de extensión y el grado de aislamiento que tienen las lenguas. Un ejemplo es el latín. El latín tuvo una amplia extensión en la mitad occidental de Europa y en cada provincia se empezó a hablar de una manera particular. Con el tiempo y con la ruptura del imperio romano, estas particularidades en cada provincia se comenzaron a acentuar hasta que dieron como resultado las 28 lenguas romances que se hablan actualmente, como el español, como el portugués, como el italiano, como el rumano, etc., ¿no? Entonces, también ese es un aspecto, la amplitud de la lengua. El otro es el grado de aislamiento por el cual pasa la lengua o en el cual está la lengua. Un ejemplo de ello es lo que sucede en Papúa Nueva Guinea. Es una isla con unos 800,000 kilómetros cuadrados aproximadamente, donde existen 700 lenguas. Tiene, para que se den una idea, la extensión de 4 veces el estado de Chihuahua aproximadamente. Entonces, esta es una isla cubierta por una densa selva, con una cordillera en la mitad de la isla, que hace que el ambiente sea un poco denso, irregular, y por lo tanto hace que las sociedades se encuentren más aisladas. Entonces, en este tipo de contextos, las lenguas van a tender a modificarse más rápido conforme vayan a pasar las generaciones y se vayan separando con el tiempo. Pero que algo que hay que tomar en cuenta es cómo va a ser nuestra sociedad. Recuerden, vamos a inventar una lengua y ustedes pueden inventarse una lengua auxiliar o una lengua ficticia. Las lenguas auxiliares, pues las sociedades vamos a ser nosotros, ¿no? Va a ser una sociedad real. Pero las lenguas ficticias van a tener que se imaginen una sociedad, van a necesitar de seres fantásticos, de seres ficticios que necesiten hablar esa lengua, que van a tener que hablar esa lengua. Entonces, un aspecto que hay que tomar en cuenta son las cuestiones sociales, la diversificación social. No solo la época o región se habla, no solo en cada época o región, perdón, se habla de una manera. Cada clase social, cada grupo social, cada jerarquía social va a tener una manera característica de hablar una lengua. Entonces, si estás imaginando una sociedad homogénea, pues la lengua va a ser más uniforme. Pero si estás hablando de una sociedad jerarquizada o estás imaginando una sociedad jerarquizada, de acuerdo con el grupo que se esté comunicando. Entonces, puede ser que crees una lengua vulgar y una lengua culta, por así decirlo, pero que procedan de la misma raíz o del mismo elemento. Un ejemplo de ello es con lo que pasa con las palabras en el inglés pig y pork. Pig significa cerdo y pork significa carne de cerdo. Sin embargo, ambas palabras tenían el mismo significado independientemente si el animal hubiera estado vivo o hubiera estado muerto. Si hay alguna pregunta hasta aquí, esperamos en los comentarios. Si hay alguna duda, no duden en comunicarse. Bueno, continuamos con el ejemplo de pig y pork. Entonces, lo que pasó durante la Edad Media es que en la corte inglesa se hablaba francés, esto por Guillermo el Conquistador, que se hizo del trono inglés en el año de 1066. Y los aristócratas solo veían el cerdo en plato.
Entonces, eso hacía que utilizaran la palabra en francés porc, mientras que los que criaban el cerdo, que era el pueblo, utilizaba el inglés para referirse al animal, pig, que raramente lo veían o lo consumían, lo veían en un plato o lo consumían. Es así que empezó esta palabra a tener diferenciaciones. Y ese es un aspecto social por el cual pasan las palabras. Entonces, ustedes al crear una lengua, al crear una sociedad, tienen que imaginarse qué tipo de sociedad les gustaría que hablara esa lengua. ¿Cómo se imaginan a los seres? ¿Cómo se imaginan a todas esas criaturas que están hablando esa lengua? Y pueden crear palabras con diferente significado o palabras que signifiquen dos cosas dependiendo el estatus o la estratificación o el grupo social con el que estemos hablando. El cuarto punto serían las cuestiones culturales. En las cuestiones culturales o en el aspecto cultural es que una lengua siempre se va a expresar verbalmente una cultura, siempre va a expresar lo que la cultura tiene. Entonces, eso incluye factores como la religión, la política, la economía, los pueblos vecinos, todo eso va a estar muy influenciado. Así que tú tienes que definir muy bien la historia de tu idioma y la historia de los hablantes. Al crear tu idioma tienes que crear una sociedad y al crear una sociedad les tienes que dar cultura, por así decirlo. Un ejemplo de ello es lo que sucede con el Klingon. Como lo vimos en la sesión pasada, el Klingon es una lengua que surgió a partir de la cuestión bélica. Entonces, esa cuestión bélica se traslada con mayor viveza hacia la cultura y muchas de esas palabras que se crearon en el Klingon refieren a la guerra, refieren al combate, tienen una gran cantidad de insultos que después los vamos a ver más adelante cuando hablemos de las cuestiones semánticas. Entonces, un ejemplo de ello es la palabra kapla. Esta se utiliza como despedida y su traducción es te deseo una muerte con honor. Entonces ahí es donde una cuestión léxica o una cuestión que están inventando a partir de una palabra de despedida, lo que para nosotros sería un adiós, para ellos tendría ese tipo de significados. Entonces ese significado está relacionado con lo que es el aspecto cultural. Y no solamente en los Konglan sucede eso, también pasa en el español con la palabra, por ejemplo, ojalá, que viene del árabe inshallah y que significa si Dios quiere. Y esto viene por la convicción de los musulmanes de que el destino de todo depende de un único Dios. Entonces ahí tenemos un aspecto también cultural que se traslada al aspecto lingüístico. Eso lo tienen que tener muy claro ustedes al momento de crear una lengua. Tienen que imaginarse esa cultura, tienen que imaginarse esa sociedad, tienen que ver si la cultura va a ser bélica, si la cultura va a ser pacífica, si la cultura va a vivir en armonía, si va a tener pueblos que van a estar influenciados. O si quieren crear una lengua auxiliar, tienen que pensar en culturalmente qué es lo que nos puede unir, si es que podemos hablar de una cultura universal, ¿no? Así como se está proponiendo un lenguaje universal, ¿cuáles serían esas palabras que culturalmente reflejan los idiomas y que universalmente tienen que buscar ese tipo de traducciones? Entonces, ahí es un aspecto que ustedes tienen que tomar en cuenta también. Entonces, algo que es muy importante decir es que la cultura va a influir principalmente en las palabras. Y en otros aspectos como los sonidos o la gramática no es tan propenso a los aspectos culturales, aunque sí tenemos algunos ejemplos como las vocales del español que vienen por influencia del euskera o el orden de los elementos del árabe que viene por influencia del francés. Entonces en ese tipo de cuestiones sí tenemos aspectos culturales. Repito, si hay alguna pregunta, si hay alguna duda, si algo no está quedando muy claro, déjenlo en los comentarios y nosotros vamos a responderlo con mayor claridad. O vamos a dar más ejemplos de algo que no haya quedado muy claro. El quinto aspecto que hay que tomar en cuenta es el entorno natural. Quizás hayan escuchado ese mito o esa historia de que los esquimales o las lenguas inuit tienen múltiples palabras para nieve. Sin embargo, esto no es del todo cierto, o al menos no para el inuit de Groenlandia, del oeste de Groenlandia, en donde únicamente aparecen dos formas para la palabra nieve. Una de ellas es kanik, que es para la nieve antes de caer al piso, y la otra es aput, para la nieve ya en el suelo. Sin embargo,
en la página del grupo les compartimos un texto para las palabras de la nieve en finés o en finlandés, que cuentan con 50 palabras para nieve dependiendo del contexto o dependiendo de la textura o dependiendo de ciertos tipos de rasgos. Les sugiero echarles un ojo a ese documento en donde pueden ver cómo una lengua que está en un entorno natural muy específico puede diferenciar por medio del léxico o palabras puede hacer una descripción de todo ese ambiente o de alguna particularidad en específico, como en este caso es la nieve. Entonces, aquí lo que tenemos es que si van a crear una cultura, si van a crear una sociedad, la tienen que enmarcar en un contexto. Ese contexto puede ser un desierto. Entonces, si es un desierto, tienen que buscar palabras para el calor, tienen que buscar palabras para la arena, tienen que buscar palabras para el oasis, o probablemente para ciertos tipos de calor, cierto tipo de arena, cierto tipo de contextos, o incluso para los movimientos del sol. Eso es lo que ustedes tienen que imaginar. ¿Dónde voy a situar mi lengua y qué características va a tener ese léxico? Por otro lado, pueden colocar una sociedad en un bosque o, por ejemplo, en una selva. Ahí pueden diferenciar entre los tipos de lluvia. Entonces, la creación de palabras que ustedes van a hacer es con relación al aspecto de la lluvia. Como les digo, chequen el documento que les compartimos en la página, en el grupo de Taller Inventa tu Lengua de Facebook de la Secretaría de Cultura, y ahí van a tener un buen ejemplo de cómo una lengua en un ambiente específico va a tiene léxico, tiene palabras para un fenómeno meteorológico como el caso de la nieve. ¿Sí? Entonces, con todas esas cuestiones, tu lengua va a hablar sobre el clima, va a hablar sobre su geografía, va a hablar sobre su fauna, va a hablar sobre su flora, y todo eso lo tienen que tener muy, muy claro al momento de crear una lengua. Si hay alguna pregunta, si hay alguna duda, recuerden escribirnos por los comentarios. Vamos a pasar al último punto, que es la fisiología de los hablantes, y esto nos va a dar pie para hablar en la tercera sesión sobre los sonidos de los hablantes. Ya hablamos sobre la historia, ya hablamos sobre la cultura, ya hablamos un poco sobre la naturaleza, pero hay otro factor que hay que tener muy importante al momento de crear una lengua, y es la raza o la especie que va a hablar esa lengua que nos estamos imaginando. Este curso está diseñado para crear lenguas cuyo aparato fonador se asemeje al de los seres humanos, como ha sucedido con los elfos y los enanos de Tolkien, con los Na'vi de Avatar, como los Klingon. Entonces, ellos tienen un aparato fonador muy similar al de nosotros. Entonces, hace que es más fácil, o es muchísimo más fácil, que al momento de crear una lengua o inventar una lengua, utilicemos las lenguas naturales para reproducir la lengua de esos seres fantásticos. Sin embargo, que tienen que tomar en cuenta que entre más modifiquen el aparato fonador de su ser mitológico, de su ser fantástico que ustedes quieran crear, más difícil va a ser adaptarlo a los sonidos del ser humano, porque incluso se puede comunicar por telepatía, incluso puede comunicarse por otro tipo de elementos, no sé, piensen en algunas cuestiones, como por ejemplo las manos. Por ejemplo, si se comunican con las manos, entonces el aparato fonador o crear sonidos pues no tendría mucho caso, ¿no? Por así decirlo. Entonces, todo este tipo de cosas tienen que tomarlas muy en cuenta al momento de crear una lengua. Pero si crean una lengua de señas, pues también puede ser muy importante. Eso también se ha hecho a lo largo de la creación de los Konglan, pero podría carecer de sonidos, por así decirlos. Entonces, en la siguiente clase lo que vamos a hablar es cuáles son todos esos sonidos que puede reproducir o que puede producir el ser humano y cuál es la característica de ese aparato fonador. Es decir, si ya tenemos aquí, ya les dejo algunas tareas, ¿no? Imaginarse dónde se va a hablar esa lengua que ustedes quieran inventar, imaginarse el ambiente, la cuestión geográfica, la cuestión social, la cuestión cultural, para empezarle a dar vida y empezarle a dar forma. Y después vamos a empezar a hablar sobre los sonidos que que pueden producir todas las lenguas del mundo. Entonces, no se pierdan nuestra tercera sesión todos los martes y los jueves a la 1 de la tarde. Y no olviden de unirse al grupo Taller Inventa tu Lengua, en donde vamos a estar compartiendo toda la información.
Cualquier duda, cualquier pregunta que tengan, por favor déjenoslo saber en los comentarios, ya sea ahorita o ya sea después, vamos a estar resolviendo todas sus dudas. Y muchas gracias por seguirnos.